Hola, mi nombre es Marisol Herboso y soy estudiante de la carrera de Nutrición y Dietética en la Universidad Privada del Norte. Y en este video explicaré sobre las rutas metabólicas. Primero la glucólisis y segundo el ciclo de Krebs. La glucólisis es una ruta metabólica importante para el metabolismo de los glúcidos y en general de los organismos. Todas las células, con algunas excepciones, necesitan de glucosa para su supervivencia. La glucólisis es el proceso que nos permite oxidar la glucosa y llevarla hasta piruvato para poder obtener una gran cantidad de energía. Es un proceso que, combinado con la respiración celular, tiene un gran rendimiento energético. La glucólisis es la forma más rápida de obtener energía para la célula y, en el caso del metabolismo de los hidratos de carbono, siempre va a ser la principal vía, por lo que se recurre a oxidar los glúcidos. Una vez que la glucosa ya ingresó a la célula, inicialmente esta está inactiva. Para activarse necesitamos usar ATP y una enzima que es la hexoquinasa. La hexoquinasa se utiliza en cualquier célula con excepción del hígado, ya que ahí se utiliza la glucoquinasa. En este caso vamos a explicar la glucólisis en cualquier célula menos en la del hígado, y por eso usamos la hexoquinasa. El objetivo de toda la ruta, en este caso la glucólisis, es que esta glucosa se termine de convertir en piruvato. También es muy importante la presencia de un mineral, y ese es el magnesio, ya que, como podemos observar, en todas las rutas y todo el proceso existe magnesio, ya que hay enzimas que, si no tienen el mineral del magnesio como cofactor, no van a poder estar activas las enzimas. Entonces, este cofactor enzimático, que es el magnesio, es importante dentro de la glucólisis, y este mineral lo encontramos en todos los vegetales verdes. Entonces, si existe magnesio, la glucólisis va a ocurrir de manera normal. Y si falta este mineral, muchas de las enzimas que requieren magnesio no van a producir el piruvato que se necesita para las diferentes reacciones. Eso es una indicación importante como punto de partida. Y también algo importante dentro de la glucólisis son las flechas que observan para arriba y hay otras para abajo. Pero también hay flechas que están solas para abajo. En la fase de preparatoria podemos observar que aquí hay dos y en beneficios hay una. En este caso, las flechas solas para abajo significa que este proceso no puede revertirse. Por ejemplo, si la glucosa se convirtió en glucosa 6-fosfato, quedará ahí. No hay forma de que la glucosa 6-fosfato vuelva a ser glucosa. Otra de las características de esta glucólisis es que estas enzimas, que se llaman también reguladoras, ya que cuando hay bastante glucosa que está ingresando a través de la dieta, cuando comemos demasiados carbohidratos y se está generando mucha glucosa, llega un momento en que la glucosa va a producir energía, pero las células solo requieren de una cierta cantidad de energía. Pero cuando ya es demasiado, llega un momento que, cuando el ATP está incrementado, el ciclo de Krebs en el citrato específicamente se activa y empieza a aumentar, y automáticamente se bloquean estas enzimas reguladoras. Bueno, estamos hablando de la hexoquinasa, la fosfofructoquinasa 1 y piruvatoquinasa. Estas tres enzimas son importantes, ya que cuando estas paran, el proceso de la glucólisis también para. Durante este proceso de la glucólisis hay dos etapas. La primera etapa es la de baja energía o preparatoria. ¿Y por qué le llamamos así? Porque acá vamos a perder 2 ATPs. Para activar la glucosa nosotros hemos tenido que dar 2 ATPs, entonces hemos perdido 2. En cambio, en esta alta energía, que también se llama beneficio, ganamos 4 ATPs. Entonces, la ganancia neta de la glucólisis es 2, ya que ganamos 4, pero restamos 2 de la primera etapa. Entonces, es muy importante tener en cuenta este detalle de la glucólisis y de la formación de glucosa hasta la formación de piruvato. Ahora vamos a hablar de cada una de las reacciones que ocurren en la glucólisis. El primer paso en la glucólisis consiste en convertir la molécula glucosa en una molécula glucosa 6-fosfato. Para generar esta reacción es necesario que participe una enzima conocida como hexoquinasa, y tiene la función de activar la glucosa de manera que sea posible usarla en procesos posteriores. La segunda reacción de la glucólisis es la transformación de la glucosa 6-fosfato en fructuosa 6-fosfato.
Para ello debe actuar una enzima que se llama fosfoglucosa isomerasa. Esta es la fase de la definición de la composición molecular que permitirá consolidar la glucólisis en las dos etapas que siguen. Como tercer paso tenemos la conversión de la fructuosa 6-fosfato a fructuosa 1,6-bifosfato. Gracias a la enzima fosfofructoquinasa, y en esta reacción también se utiliza ATP, como podrás notar en la fructuosa 1,6-bifosfato hay dos fosfatos, quiere decir uno que se agregó en el primer paso de la glucólisis y otro que se agrega en este paso. En el siguiente paso entra a tallar la aldolasa. En esta enzima va a convertir la fructuosa 1,6-bifosfato a dihidroxiacetona fosfato y al gliceraldehidro 3-fosfato. En este caso tenemos que la dihidroxiacetona fosfato puede ser convertida por medio de la enzima triosa fosfato isomerasa a otro gliceraldehidro. Quiere decir que en este paso podríamos tener dos gliceraldehidro 3-fosfato. Es por eso que a partir de aquí las reacciones van a valer por 2, porque no solamente vamos a tener un gliceraldehidro 3-fosfato, sino dos, debido a esta conversión de la dihidroxiacetona fosfato. Como habrás notado, desde la glucosa al gliceraldehidro 3-fosfato se han invertido dos ATPs. Es por eso que estas primeras 5 reacciones se les incluye en la fase denominada fase preparatoria o fase de inversión energética. Como sexto paso tenemos que el gliceraldehidro 3-fosfato se va a convertir a 1,3 bifosfoglicerato gracias a la enzima gliceraldehidro 3-fosfato deshidrogenasa. En esta reacción el NAT oxidado se va a convertir en NAT reducido. Notemos el sentido de las flechas. Esta reacción es reversible. También consideremos que aquí no estamos hablando de un solo gliceraldehidro 3-fosfato, sino de dos. Recordemos este paso debido a que el NAT reducido va a ser muy importante posteriormente para la fermentación que ocurre en condiciones anaeróbicas. En el séptimo paso entra a tallar la enzima fosfoglicerato quinasa. Esta enzima convierte el 1,3 bifosfoglicerato a 3-fosfoglicerato. Notemos que en esta reacción se está formando ATP. Pero recordemos que aquí está entrando a tallar 2 1,3 bifosfoglicerato, por lo que se están formando 2 ATPs. Luego, el 3-fosfoglicerato se convierte a 2-fosfoglicerato por medio de la fosfoglicerato mutasa. Luego, el 2-fosfoglicerato se convierte a fosfoenolpiruvato gracias a la enzima enolasa. En esta reacción se libera agua. Finalmente, el décimo paso consiste en la conversión de fosfenolpiruvato a piruvato. En este paso se forma ATP. Esta reacción es catalizada por la enzima piruvato quinasa, pero recordemos que no es un fosfenolpiruvato, sino dos. Por lo tanto, en este paso consideramos dos ATPs que se están ganando. Entonces, habíamos dicho que desde la glucosa al gliceraldehidro 3-fosfato se convierte en 2 ATPs, pero desde el gliceraldehidro 3-fosfato hacia el piruvato se están obteniendo 4 ATPs. Entonces podemos decir que las reacciones desde el gliceraldehidro 3-fosfato al piruvato son consideradas en la fase de ganancia energética debido a que se están obteniendo 4 ATPs. Sin embargo, recordemos, los ATPs que se invirtieron, por lo tanto, podríamos decir que los ATPs netos son 2 debido a que 4 en total menos 2 invertidos igual a 2 ATP netos. Ahora hablaremos sobre los destinos del piruvato. Cada piruvato que se genera en la glucólisis puede seguir dos rutas, principalmente, dependiendo del contexto de la célula. Si la célula está en condiciones de aerobiosis, que quiere decir que hay oxígeno, estos piruvatos van a ser utilizados por la mitocondria para formar finalmente 32 ATPs. Sin embargo, cuando la célula está en condiciones anaeróbicas, que quiere decir que no tienen oxígeno, o también las células que no tienen mitocondria, como por ejemplo los eritrocitos, o también hay una alta demanda energética, como por ejemplo las células musculares, estos piruvatos van a entrar a la fermentación y en total vamos a ver que se van a producir solamente 2 ATPs producto de la degradación de la glucosa.
¿Recuerdas el paso de la glucólisis cuando el gliceraldehído 3-fosfato se convertía a 1,3 bifosfoglicerato? Sí, este paso es muy importante debido a que aquí se está formando el NAD reducido. Este NAD reducido es muy importante en la fermentación. Por ejemplo, la fermentación láctica. Aquí el piruvato por medio de la enzima lactato deshidrogenasa se va a convertir a lactato. Esta enzima requiere del NAD reducido que se formó en este paso de la glucólisis. Notemos que el lactato deshidrogenasa se libera a NAD oxidado. Este NAD oxidado va a ser utilizado nuevamente en este séptimo paso de la glucólisis para volver a formar NAD reducido en condiciones de anaerobiosis. Este ciclo se repite constantemente para de esta manera reciclar el NAD oxidado y el NAD reducido sirva para alimentar la fermentación. Otro ejemplo de la fermentación es la fermentación alcohólica. Aquí el piruvato, por medio de la piruvato descarboxilasa, sufre una descarboxilación para formar acetaldehído. Esta enzima requiere como cofactores al piruvato fosfato de tiamina y cationes magnesio, debido a que es una descarboxilasa. Lo que va a ocurrir aquí es una descarboxilación. Quiere decir que se va a formar dióxido de carbono. El acetaldehído que se forma va a ser convertido a etanol gracias a la enzima alcohol deshidrogenasa. Aquí notemos nuevamente que se está utilizando NAD reducido para liberar NAD oxidado. Este NAD oxidado va a ser reciclado, que quiere decir que va a ser utilizado en el séptimo paso de la glucólisis, en el paso del gliceraldehído 3-fosfato al 1,3 bifosfoglicerato. Primero hablemos del ciclo de Krebs y su papel en la respiración celular. En el caso de organismos eucariotas que viven en medios aeróbicos, la glucólisis es la primera ruta bioquímica para oxidar sustancias orgánicas como la glucosa. Etapas posteriores como el ciclo de Krebs permitirán oxidar completamente la glucosa hacia dióxido de carbono y agua. A esas etapas del catabolismo que se dan en la mitocondria con condiciones aeróbicas se le llama en conjunto respiración celular. El término se da porque las células utilizan oxígeno para generar energía y dióxido de carbono. La respiración celular se da en 3 etapas, principalmente. En la primera etapa, moléculas como la glucosa, ácidos grasos y algunos aminoácidos son oxidados por una serie de reacciones bioquímicas para dar lugar a fragmentos de 2 carbonos en la forma del grupo del acetilcoenzima. Y luego en la segunda etapa los grupos acetil entran en el ciclo de Krebs, que por medio de una serie de reacciones catalizadas por enzimas, estos grupos acetil se van a oxidar a dióxido de carbono. La energía que se libera en el ciclo de Krebs es conservada en la forma de transportadores de electrones reducidos denominados NAD y FAT. En la tercera etapa, los electrones que se conservaron en el NAD y FAT son transferidos al oxígeno, que es el aceptor final de electrones. Esto se da en la cadena de transporte de electrones. En este proceso de transferencia de electrones se libera alta cantidad de energía que va a ser conservada en la forma de ATP. A este proceso de formación de ATP se le denomina fosforilación oxidativa. Ahora sí, hablemos de las reacciones bioquímicas de este ciclo. Al ciclo de Krebs se le conoce también como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o como el ciclo del ácido cítrico. Es un proceso metabólico que sirve para oxidar la acetilcoenzima A y generar de esta manera energía. Este ciclo ocurre en la mitocondria y organismos eucariotas, específicamente en la matriz mitocondrial. En el caso de los procariotas, este ciclo ocurre en el citosol. Para iniciar el ciclo de Krebs se requiere acetilcoenzima A. Ahora la pregunta es, ¿de dónde obtenemos acetilcoenzima A? ¿Recuerdas que en la glucólisis, en donde como por producto final teníamos 2 piruvatos, cada uno de ellos se puede convertir en el grupo acetil de la acetilcoenzima A?
Esto se da gracias al complejo de piruvatos deshidrogenasa, un complejo enzimático que está conformado por 3 enzimas que llevan a cabo las reacciones en forma secuencial y utilizando coenzimas en donde 4 de ellas derivan de vitaminas. Por ejemplo, del pirofosfato de tiamina o TPP deriva de la tiamina y el FAD que deriva de la riboflavina o vitamina B2. Notemos que esta reacción hay una descarboxilación. Es por eso que se está liberando dióxido de carbono. Entonces notemos que el piruvato tiene 3 carbonos y se desprende un átomo de carbono con el dióxido de carbono. Entonces vamos a tener que el grupo acetil posee 2 carbonos. Recordemos que la coenzima A es la que está unida a este grupo acetil. Aquí también se está utilizando el NAD, pero en forma oxidada, para luego liberar NADH. Quiere decir la versión de este de nucleótidos en forma reducida, al igual que el NADH que se forma en la glucólisis. Este NADH también va a contribuir a que se forme ATP. Posteriormente, la cadena de transporte de electrones es fosforilación oxidativa. Este NAD es derivado de la niacina o vitamina B3. Ahora, como primera reacción del ciclo de Krebs, tenemos que aquí ocurre la condensación del oxalacetato con la acetilcoenzima A para formar citrato, un componente que tiene 6 carbonos. Esta reacción cataliza la enzima citrato sintasa. Se le llamará reacción de condensación porque se están uniendo 2 moléculas. Tengan en cuenta que el sentido de la flecha indica que es una reacción irreversible. La coenzima A que se libera en esta reacción será utilizada nuevamente por el complejo piruvato deshidrogenasa para generar más coenzima A. Como segunda reacción tenemos que la aconitasa realiza una reacción enzimática reversible para isomerar el citrato a isocitrato, pero para ello se forma un intermediario denominado el cis-aconitato. El isocitrato se va a convertir a alfa-cetoglutarato. Aquí está ocurriendo una descarboxilación. El isocitrato tiene 6 carbonos, entonces es de esperarse que el alfa-cetoglutarato tenga 5 carbonos debido a la descarboxilación que ocurrió aquí. La enzima responsable de llevar a cabo esta reacción es la isocitrato deshidrogenasa. Notemos que aquí se está utilizando NAD oxidado para formar NADH. Este NADH será crucial para posteriormente formar energía en la cadena de transporte de electrones en la fosforilación oxidativa. Tengamos en cuenta que aquí esta enzima, la isocitrato deshidrogenasa, utiliza el catión divalente manganeso como. En la siguiente reacción, el alfa-cetoglutarato se descarboxila. Aquí el NAT oxidado sirve como aceptor de electrones y la coenzima A recepciona el grupo succinil. La alfa-cetoglutarato deshidrogenasa se parece mucho al complejo piruvato deshidrogenasa en estructura debido a que tiene 3 enzimas y en función debido a que cada enzima trabaja en secuencia. Tenemos que de manera muy similar a la acetilcoenzima A, el succinil coenzima A posee un enlace tioéster con una energía libre estándar de hidrólisis muy negativa. La enzima que lleva a cabo esta reacción es la succinil coenzima A sintetasa. Al romper el enlace se libera energía que se utiliza para formar GTP o ATP. Nuestras células poseen 2 isoenzimas de la succinil coenzima A, una para formar GTP y la otra para formar ATP. También el GTP formado puede donar su grupo fosforil terminal al ADP para formar ATP, reacción catalizada por la enzima nucleósido difosfato quinasa. El
succinato que se formó en esta reacción va a ser oxidado a fumarato gracias a la enzima succinato deshidrogenasa. En organismos eucariotas, como nosotros, esta enzima está unida fijamente a la membrana interna mitocondrial. En esta reacción reversible se forma FADH, componente que al igual que el NADH transporta electrones que van a servir para la síntesis de ATP posteriormente en la cadena de transportes de electrones y fosforilación oxidativa. Como última reacción del ciclo de Krebs, el malato es oxidado a oxalacetato. Esta reacción es catalizada por la enzima malato deshidrogenasa. Notemos que aquí se está formando el tercer NADH. Todas estas reacciones corresponden a toda una vuelta del ciclo de Krebs y este ciclo continuará ya que el oxalacetato se ha regenerado. Entonces, como productos del ciclo de Krebs tenemos a 3 NADH, un FADH, dos dióxidos de carbono y un GTP, que es equivalente a un ATP. Como última reacción del ciclo de Krebs, el malato es oxidado a oxalacetato. Esta reacción es catalizada por la enzima malato deshidrogenasa. Notemos que aquí se está formando el tercer NADH. Todas estas reacciones corresponden a toda una vuelta del ciclo de Krebs y este ciclo continuará ya que el oxalacetato se ha regenerado. Entonces, como productos del ciclo de Krebs tenemos a 3 NADH, un FADH, dos dióxidos de carbono y un GTP, que es equivalente a un ATP.